al proyecto El Toreno en su casa, un proyecto que viene dirigiendo la empresa Escuela Empresarial de Colombia y apoyado por la Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico. En este caso, estamos en el curso de carpintería metálica en aluminio. Este curso consta aproximadamente de 5 unidades. En la unidad número 1 vamos a tratar lo que conocemos todos con el tema de las medidas de seguridad en el trabajo. Cuando hacemos referencia a la unidad de medidas de seguridad en el trabajo, vamos a tocar 3 temas importantes. El primer tema hace referencia a los elementos de protección personal, muy conocidos como los EPP. El segundo tema hace referencia sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tercer tema hace referencia a las medidas de bioseguridad COVID. Adelante. En cuanto al primer tema, habíamos hablado sobre los elementos de protección personal en las clases anteriores. Habíamos dicho que los elementos de protección personal básicamente son equipos o dispositivos que nos ayudan a prevenir accidentes o que nos ayudan a minimizar los riesgos en nuestra salud y en nuestra integridad física, en los procesos de trabajo. Habíamos dicho en las clases anteriores que estos elementos de protección personal se dividían en diferentes protecciones. Teníamos la protección para la cabeza, como es el caso del casco. Teníamos la protección visual, como son las gafas de seguridad o las caretas. Habíamos hablado sobre las protecciones respiratorias, como son las mascarillas, máscaras y respiradores. Habíamos hablado sobre algunos accesorios, como el caso del cinturón, para evitar cualquier situación o riesgo en nuestro cuerpo. Habíamos hablado sobre las ropas de protección para proteger nuestro cuerpo. Habíamos hablado sobre la protección para pies, en el caso de estos, los calzados de seguridad. En la clase anterior también habíamos tocado un tema muy importante que hace referencia acerca de los códigos de colores. Habíamos dicho en la clase anterior que los códigos de colores estaban basados en la identificación del personal que trabaja en la construcción. En este caso estamos refiriendo a la carpintería metálica en aluminio. Habíamos dicho que los cascos blancos generalmente hacen referencia a los arquitectos, a los ingenieros, a los gerentes y otros operadores técnicos en la construcción. Habíamos hablado que los cascos azules hacían referencia a los electricistas, a los carpinteros y otros operadores técnicos. Por eso nosotros estamos identificados con cascos azules, porque vamos a salir como técnicos en carpintería metálica en aluminio. Habíamos hablado sobre los cascos amarillos, que hacían referencia a los trabajadores que se dedican o operarios al movimiento de tierra o actividades de mayor riesgo. Habíamos hablado sobre los colores verdes, los cascos que identifican a los trabajadores o operarios de la seguridad industrial y salud ocupacional y medio ambiente. Habíamos hablado acerca de los cascos rojos, que generalmente lo utilizan personales de emergencia, como es el caso de los bomberos. Habíamos hablado de los cascos marrones, que los utiliza el personal que trabaja en soldadura o que trabaja en áreas de altas temperaturas. Habíamos hablado también de los cascos grises que se utilizan por los visitantes o estudiantes en las obras o en proyectos de construcción. Básicamente eso es lo que hace referencia al código de colores. Habíamos hablado sobre las protecciones de cabeza y cráneo. Habíamos dicho que entre la protección de cabeza y cráneo encontrábamos el casco y que el casco a su vez se dividía en 2 grandes partes. Había una parte externa, que es la parte que contiene el ala, la víscera y el casquete. Habíamos hablado de la parte interna, que hace referencia a una banda de cabeza, que a su vez esta tiene una sudadera y que a la vez esta tiene una suspensión y que esta suspensión se puede conocer también como arnés. Habíamos hablado sobre la banda de ajuste, que también sirve como protector de nuca. Y en el caso de ustedes, como el casco que tienen ustedes, tienen un rayo de ajuste para que ajustar el casco a la cabeza. Posiblemente el tamaño son diferentes de cada persona.
Habíamos hablado de las clases anteriores sobre los tipos de protectores auditivos. Habíamos hablado que había tapones, habíamos hablado que había orejeras. En el caso de los tapones, habíamos dicho que había tapones desechables y había tapones reutilizables. Habíamos dicho de las orejeras, habían unas con vincha, como popularmente se les dice o se les referencia, o arnés, como técnicamente se menciona. Habíamos dicho que algunas orejeras eran simples para ubicarlas en el soporte que tienen el casco, para mayor, para poner mayor manibilidad y no tenerla, en este caso, tener la orejera aquí, o que aquí siempre en el casco, en el momento que la necesitamos, la ajustamos y la colocamos. Habíamos hablado sobre las protecciones de vías respiratorias. Habíamos hablado que habían mascarillas, que habían máscaras y habían respiradores. En el caso de las mascarillas, mencionamos que habían desechables y reutilizables y que algunas venían con válvulas y otras sin válvulas. Habíamos dicho que estas mascarillas se utilizaban, depende del uso que se le iba a dar. Ejemplo, en el caso de mascarillas para polvo, en el caso de mascarillas para el trabajo en jardinería, íbamos a encontrar mascarillas para material particulado de color negro, en este caso como el carbón. Además de eso, hay mascarillas como las que estamos protegiéndonos con el tema del COVID, de la bioseguridad COVID. Encontramos también máscaras, algunas con protección visual, que ayudan a proteger la parte de vista. Pero además de estas, que algunas vienen con apoyo asistido, o lo que le llamamos tanques de oxígeno, como el caso de los bomberos, o en el caso de aquellas personas que trabajan con sustancias radioactivas. Habíamos hablado sobre respiradores, y que estos vienen sin protección visual, y que generalmente no vienen con filtro, para protegernos de cualquier daño en nuestras vías respiratorias. Habíamos hablado también acerca de la protección de pies y piernas. Habíamos hablado que había calzado diferentes como botas, botines, hasta tenis de seguridad con puntera de seguridad. Habíamos hablado sobre unas botas para soldador que sirven para altas temperaturas, de cuero, algunas con cremallera o otras con velcro. Habíamos comentado también que existen botas de caucho, algunas con puntera y otras sin puntera, depende de la actividad que íbamos a ejecutar en la obra. En el tema número 2, tratamos todo lo que hace referencia al sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. En este tema habíamos mencionado que esto eran políticas emanadas por el Ministerio de Trabajo y que esta política consistía en ayudar a que los empleadores y los trabajadores implementaran todo un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Adelante. Habíamos hablado también en las clases anteriores acerca del objetivo general, que el objetivo general era facilitar el proceso de implementación de este sistema de gestión, cumpliendo todas las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales para proteger la vida de los trabajadores. ¿Ok? Habíamos hablado acerca de la ventaja del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que prácticamente la ventaja de este era crear o mejorar ambientes seguros de trabajo y un bienestar y calidad en la vida laboral de todos los trabajadores. Prácticamente este es el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como tercer tema, hablamos sobre los temas de medidas de bioseguridad COVID. Habíamos dicho que todas estas medidas de bioseguridad COVID se tomaron a partir de la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud y declarada por una pandemia que se propagó rápidamente llamada virus COVID-19, cuyo epicentro fue la ciudad de Wuhan, en China, afectando todo el globo terrestre. Además de eso, hay que mencionar que en Colombia los primeros casos se presentaron en marzo y de ahí el gobierno declaró un estado de emergencia y se toman las medidas estrictas y necesarias para hacer frente a la pandemia que afecta al mundo entero. Dentro de esas implementaciones, el gobierno saca la resolución 385 del 2000,
por la cual declara una emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano. Posteriormente, continúa con el decreto 417 del 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica y social y ecológica en todo el territorio. Y así sucesivamente, una cantidad de decretos a lo que estamos ahora en estos momentos. Pero para seguir, habíamos comentado que dentro de las medidas de bioseguridad COVID habían unos elementos de prevención y que estos elementos de prevención son, ejemplo, el protocolo de bioseguridad. ¿Pero qué es el protocolo de bioseguridad? Es un documento. ¿Y cómo se hace efectivo ese documento? Así, entregando toda una dotación de elementos de protección, instalando una serie de señalizaciones que nos van a ayudar a combatir este virus. Habíamos dicho también que el protocolo se implementaba una vez entregados todos los elementos necesarios, la instalación de señalizaciones, con el apoyo de una capacitación a todo el personal que labora o trabaja en una empresa, en una microempresa, en una industria o en una zona comercial o establecimiento comercial. A ver, devuélvelo. Habíamos dicho que entre los elementos de prevención habían equipos de control de temperatura y que estos equipos de control de temperatura podían ser de contacto directo o indirecto. Ejemplo, como la pistola esta, que es una pistola de láser. Tú lo pones a cierta distancia, no hay necesidad de tener contacto directo con la persona. Y que estos eran productos elaborados chinos y que habían de todo tipo de marcas y de todo tipo de marcas y de referencias en este tipo. Habíamos hablado de otros tipos de elementos de prevención COVID, como son las señalizaciones de pared o la señalización de piso. Habíamos hablado que dentro del código de colores en la señalización, habíamos establecido que toda la señalización de colores rojos son obligatorias y que toda la señalización de colores azules son informativas y que todas las señalizaciones de color amarillo son preventivas. En el caso del color rojo encontramos señalizaciones que nos hablan o nos referencian acerca del distanciamiento social que debemos de tener en algún establecimiento, en alguna institución o en algún espacio físico que no sea nuestro hogar. Además de eso, encontrábamos otras donde nos indicaban o nos señalaban cuántas personas o la capacidad de personas que podían estar en este recinto, cuántas personas pueden haber aquí, ahí nos indica. Encontramos entre las señales informativas aquellas que nos indican dónde podemos lavarnos las manos, dónde podemos adquirir gel para entrar o ingresar a cualquier sitio específico. Habíamos hablado que había otras para indicarnos cuál es la estación a donde uno debe tomarse la temperatura antes de ingresar a un espacio físico, llámese establecimiento comercial, llámese institución, llámese empresa, llámese microempresa o llámese industria. Habíamos hablado sobre las señalizaciones de color amarillo. En este caso es la que nos indica el aire de aislamiento preventivo. Esta señalización se utiliza en cualquier espacio, llámese industria, establecimiento comercial. Una vez identificado a una persona que tenga un cuadro médico de COVID, se le indica el lugar donde debe permanecer en reposo mientras se informa a las autoridades nacionales y locales en cuanto a esta persona que se encuentra identificada. Ejemplo, ¿cómo se informa a nivel nacional? Utilizando la aplicación Corona App, una aplicación que encontramos en las redes sociales, que encontramos en las páginas web en nuestros sistemas informativos. Adelante. Habíamos hablado también anteriormente en la clase en todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, o sea, en lo que tiene que ver con los dispositivos y elementos para combatir el COVID. Habíamos dicho que entre los elementos para combatir el COVID tenemos los tapetes desinfectantes. Habíamos comentado también que había dispositivos de pared o dispositivos dispensadores de pedal que nos ayudan a dispensar jabón, dispensar gel, dispensar alcohol, y que esto generalmente nos ayuda a combatir el COVID o el virus COVID-19. Habíamos hablado sobre otros elementos que son los lavamanos, sean fijos o portátiles. ¿Cuáles son esos lavamanos fijos? Los que comúnmente tenemos en nuestros hogares, los que comúnmente se encuentran en establecimientos comerciales o en baterías de baño. Pero también encontramos otros tipos de elementos
portátil, que últimamente lo estamos viendo a las afueras de las empresas, a las afueras de los establecimientos comerciales, con el fin de ir previniendo o combatir este tipo de virus que nos está afectando a todo el globo terrestre. Habíamos hablado que dentro de las medidas de bioseguridad COVID había unos elementos de protección personal y que dentro íbamos a encontrar un vestuario y que ese vestuario podía ser un overol antifluido o podía ser una chaqueta antifluido o podía ser una camiseta, una pantaloneta, una sudadera. Y que además de eso íbamos a encontrar mascarillas antifluido. Además de eso íbamos a encontrar caretas y gafas de bioseguridad que nos ayudan a prevenir o a combatir cualquier tipo de partículas que nos puedan generar un cuadro médico COVID. Habíamos hablado sobre los tipos de guantes, en este caso guantes plásticos, guantes vinílicos o guantes quirúrgicos. Generalmente vemos al personal en la calle utilizando guantes quirúrgicos. Generalmente los guantes plásticos se utilizan cuando están manejando sustancias en un espacio físico o para la limpieza general. ¿Ok? Adelante. Finalizó. Ok.